Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco. Usted ya nos conoce y le puedo asegurar que es un programa con una variedad temática, una profundidad que vale la pena seguirlo de cerca. Mire, de arranque le comento que tenemos como invitado al gobernador de la provincia de Salta, a Juan Manuel Urtubey. Muchas gracias por venir, gobernador. Gracias a vos. En un momento muy especial, obviamente, de profundo debate en el peronismo, le vamos a preguntar de todo. En esta doble versión de entrevista que estamos haciendo, usted sabe, al principio vamos a charlar un poquito de la actualidad. Por supuesto le voy a preguntar si está dispuesto a ir a una interna, unas pasos con Cristina, por ejemplo, o eso lo descartan. Una de las preguntas. Después vamos a hablar de tarifas también, pero después vamos a conversar un poquito de su costado más personal, de su costado más familiar, más humano, en una entrevista un poquito más íntima. Y como de costumbre, estos columnistas de lujo, siempre le digo, la doctora Adriana Amado. Adriana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿A quién le sirven las protestas callejeras? Hoy hubo algo tremendo, unos 300 personas del Polo Obrero cortaban la calle. Apenas cortaron, justo un auto se quiso escapar, se colgaron de los espejos retrovisores y lo arrastraron durante 50 metros a dos hombres de los movimientos sociales del Polo Obrero. Fue una situación dramática y se repitió. Hoy creo que la 9 de julio la cortaron 3 veces de distintos sectores, completamente la 9 de julio, ¿no? Sí, nosotros nos enteramos de esa porque llega a tener un impacto por este evento, pero hay 500 protestas por mes en todo el país. 500 protestas de este 500 protestas y vienen más o menos en un número constante desde 2012, no empezaron ahora. Vamos a discutir si aumentaron las noticias de las protestas y a quién le sirve esa protesta, qué están comunicando y qué han solucionado. Es muy interesante eso. Muchas veces yo pienso que a veces la gente se enoja y se malhumora con el que está protestando a ese nivel y no gana ningún tipo de adhesión ni de votos. Pero vamos a charlar un ratito, profesor Martín Tetaz. Usted sí que tiene trabajo por estos días con las tarifas, ¿no? Sí, justamente, Alfredo, vamos a ver números reales de las tarifas en Argentina. Vamos a ver quiénes se estuvieron beneficiando con los subsidios y quiénes son los que están pagando la olla de estos aumentos que está haciendo el gobierno, pero con números concretos. Vamos a tratar de salir de la casuística, del microclima, del mi vecina, del me parece del que, tercero B, del me parece que, para entrar en los números duros. ¿Cuánto está recibiendo de subsidios cada hogar y cuánto están significando realmente las facturas como presupuesto de los hogares? Además, lo vamos a analizar en los distintos estratos de los ingresos. ¿Qué pasa con los hogares más pobres, clase media y de ingresos más altos? Muy interesante desde el punto de vista periodístico y de la vida cotidiana, obviamente, porque nos afecta a todos. Federico, licenciado Federico Andajasi. Bueno, en este caso un tema especial, Federico ha hecho un informe, una investigación especial sobre un tema tremendamente delicado que tiene que ver con 2 personas que figuran en el Parque de la Memoria como desaparecidos y no son tales. Efectivamente, Alfredo, hoy mismo estuve en el Parque de la Memoria y pude comprobar, efectivamente, que hay 2 personas, padre e hijo, que figuran aún hoy como desaparecidos y no lo son. El tema Gentile, ¿te acordás que seguro explotó como una bomba? Él estaba en Estados Unidos. El ex científico del Balseiro. Bueno, yo te puedo asegurar que cuando yo te cuente este caso, la verdad que el caso Gentile, al lado de esto, es nada. Realmente es muy, muy grave esto que vamos a hablar hoy. Enseguidita nomás, por supuesto, la promesa que le estamos haciendo. Decirle que, como de costumbre, quiero explicarle de dónde estoy parado desde el punto de vista editorial para que arranquemos con las reglas claras. Yo estoy absolutamente convencido que están a punto de caer los 2 últimos bastiones de la corrupción y de la impunidad cristinista. El cerco judicial se ha cerrado sobre Ricardo Echegaray y las coimas de Odebrecht. Hasta ahora, uno era un personaje nefasto, Echegaray, y la otra era una causa incendiaria, pero se mantenían blindadas antes de las investigaciones. Es muy probable, pienso yo, es mi conclusión, que la presión de los empresarios haya sido determinante. Digo empresarios porque muchos de ellos, por supuesto, no todos, hicieron negocios sucios con Echegaray y además él, al estar en la AFIP, tenía información caliente que les podía complicar la vida a muchos empresarios. Es una suerte de extorsión encubierta que dice tácitamente:
Miren, muchachos, si a mí no me cuidan en la justicia, prendo el ventilador y me lo llevo presos conmigo. Y en el caso Odebrecht y su demora, pasa algo similar. En toda América Latina han caído funcionarios de alto rango, menos en la Argentina. Es que hay muchos empresarios argentinos de la obra pública que están involucrados y que tienen pánico de caer en el banquillo de los acusados, como el caso de Marcelo Odebrecht en Brasil o el caso de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Pero todo indica que se terminó la impunidad y esta demora. Ya sabemos, por supuesto, que la comandante en jefe de la mayor cantidad de delitos cometidos desde el Estado en democracia ha sido Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente ha liderado la banda criminal que saqueó el Estado y por su autoritarismo, además, que envenenó a la sociedad de odio. Pero Echegaray y el caso Odebrecht son dos emblemas. Son dos puntales de los distintos sistemas que se utilizaron para estafar a los argentinos y para robarnos nuestro dinero. Echegaray está acusado de encabezar una asociación ilícita para enriquecerse con una red de encubrimiento, de violación del secreto fiscal para castigar opositores. Fue una pieza clave de los delitos de Cristóbal López, de Lázaro Báez, de Chicone, de las denuncias falsas contra Alfonso Prat-Gay. Ninguno de esos delitos hubiera sido posible sin la orden de Cristina, por supuesto. Ella es la autora intelectual, pero tampoco hubiese sido posible si no hubiese sido por Echegaray, el autor material. Mire, la actual AFIP está acusando con pruebas y evidencias a Echegaray. Le explico de qué se trata. Dicen que Echegaray cobraba coimas para mirar para otro lado y para favorecer el accionar de estos malandras del Estado. En el caso de Lázaro Báez y la usina de facturas truchas instalada en Bahía Blanca, se sintió tan impune el ex jefe de la AFIP, el jefe de la AFIP de entonces, que cerró la delegación de Bahía Blanca y dejó a todos en la calle para poder controlar él que nadie pudiese controlar. ¿No me cree? Ricardo Echegaray, el ángel protector de los demonios K, hizo una locura para blindar a Lázaro. Escuche bien. Cerró la oficina de la AFIP de Bahía Blanca. 49 trabajadores cesaron en sus funciones, fueron despedidos porque la AFIP pasó a depender de Mar del Plata. Eso sí que se llama borrar huellas y no macanas, ¿no? Pregunta incisiva. ¿Alguien cree que Ricardo Echegaray hubiera atrevido a cometer semejante delito sin la orden de Cristina? Pregunto. Si Echegaray tiene las manos manchadas, tan manchadas, ¿se imagina la mugre de Lázaro o la de Cristina? ¿Qué recibió Echegaray a cambio? ¿Dólares, euros, poder, impunidad? Mire, a Cristóbal le dio más de 100 planes de facilidades que Cristóbal nunca cumplió. ¿Escuchó bien? 100 planes de cómodas cuotas con intereses bajísimos regalados para pagar la fortuna que le debía al Estado en el caso de Oil Combustible y otras empresas. Y Cristóbal no pagó. No pagó nunca. Se guardó esa plata sucia en su sucio bolsillo o la utilizó para comprar otras empresas y medios de comunicación a los que le puso la camiseta de Víctor Hugo Morales. Mire, Echegaray se hace el corderito, pero el propio Ricardo Gil Lavedra, el doctor Gil Lavedra, aquí en este estudio nos dijo a nosotros que le dio a Cristóbal López más de 100 planes de facilidades que nunca cumplió. Una verdadera locura. Sin embargo, Ricardo Echegaray se hace el corderito. No son más de 2 planes de pago. Hay un plan de pagos que se le otorga a la firma Oil de 30 cuotas. Generalmente, para que se informe, ¿no? Planes generalmente se otorgan en 120 cuotas. Lo sé. Sí. Y otro, ese fue para el grupo, para Oil, y para el grupo Indalo se editó otro plan de pagos de 60 cuotas. Tenga en cuenta que el capital era abajo de los 4.000 millones. Impresionante. Yo la verdad le creo a Ricardo Gil Lavedra. Más de 100 planes de facilidades le dieron. Pero digo, todo este escándalo, el escándalo de Chicone, se ejecutó desde la AFIP, de donde estaba Echegaray, por supuesto. Primero, para fundir y mandar a la quiebra a la empresa que fabricaba los billetes para poder comprarla a precio vil y después para levantar los embargos y para que Amado Vudú y su banda
pudieran seguir fabricando billetes y boletas electorales para Cristina y sus cómplices. La denuncia falsa que armaron contra Alfonso Pratgay, bueno, ya fue probada y castigada por la justicia, pero fue una y solo una de las cientos que hicieron para extorsionar o callar a empresarios o a periodistas independientes. Esta denuncia contra Echegaray no la hizo un don nadie, ¿eh? Es una denuncia que la hizo Jaime Mesikoski, que es el funcionario de alto rango de la AFIP, de aquella AFIP y de esta AFIP. El único problema es que la causa cayó en manos del juez Daniel Rafecas, quien tal vez se la envíe al doctor Sebastián Casanelo, quien ya estuvo investigando el tema de las facturas apócrifas, de las facturas truchas. Ambos, Casanelo y Rafecas, fueron funcionales a Cristina en su momento y ahora están tratando de recuperar su ecuanimidad. Veremos qué pasa. Por otro lado, los topos de los servicios de inteligencia acá también fueron parte de toda esta movida que juntó en una orga especial al ex vicejefe de la inteligencia de Montoneros, Horacio Berbisky, y a 2 espías que acompañaron a Oscar Parrilli en la AFI, en puestos clave. Estoy hablando de Juan Martín Mena y de Rodolfo Tailade, entre otros. Hoy mismo el juez Claudio Bonadío está acusando a Tailade, junto a otras personas, de convertirse en una máquina de hacer falsas denuncias con el objetivo de dañar a todos los que critican a Cristina y de proteger a la expresidenta y a sus testaferros. Hay que ver a través de las imágenes a todos estos procesados en la causa Odebrecht. En realidad han sido 49 los que han sido citados. Estaba congelado este tema hasta que el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió citar a estas 49 personas a declaración indagatoria. Los más importantes son los gerentes de los negocios sucios, por ejemplo, don Julio Devido. Hoy está detenido, y por supuesto varios de los integrantes de su Estado Mayor, como José López, que también está preso, pero la gran novedad es que aparecen tanto el inventor de las coimas internacionales, es decir, el dueño de la empresa Marcelo Odebrecht, y varios empresarios argentinos ligados a la obra pública y al soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Entre ellos Carlos Wagner, puesto en la Cámara Argentina de la Construcción como presidente por los Kirchner, y Ángelo Calcaterra, como les dije, ex dueño de IEXA y primo del actual presidente de la Nación. En aquel momento, en el Congreso de la Nación, cuando fue a rendir su informe Marcos Peña, le quisieron tirar los diputados del Frente para la Victoria con el tema Odebrecht. Y Marcos Peña reaccionó caliente, como pocas veces. Odebrecht, no sé si está acá el diputado Devido, no lo vi, nunca lo escuché en los 2 años que vine a este recinto. Pero las coimas de Odebrecht se las pagaron a los funcionarios públicos de su gobierno. Con lo cual, que vengan y den toda la información. Caiga quien caiga, no tenemos ni un problema, nada que ocultar. Ustedes sí, Gilles Carbó también, y por eso no se avanza. Avancen, traigan toda la bicameral que preside la diputada Camaño, vayan a la Oficina Anticorrupción, traigan toda la información. Pero el operativo humo de querer plantear que las coimas las cobró algún pariente de Macri es una patraña. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante lo que dice Marcos Peña. Hay muchos que van a tener que dar muchas explicaciones, valga el juego de palabras, y hay información muy precisa que todavía no ha llegado de Brasil porque la justicia no la pidió como corresponde. Fíjese usted, son formas de ir bicicleteando y de demorar los plazos judiciales. Es una apuesta a la impunidad vía prescripción del expediente. La diputada Graciela Ocaña fue la primera en denunciar el tema en el año 2016. Lo hizo aquí, en este programa, cuando en aquella época trabajaba con Diego y se llamaba Los Leuco. Ya fue hace bastante, pero lo dijo con toda precisión. Lavallato y Odebrecht y esta causa nos va a permitir introducirlos en muchos otros negociados, porque obviamente estos señores no son tan prolijos que abrían una cuenta por cada una de las coimas que cobraban, sino que usaban algunas cuentas y entre otras estas de Primbot. Ahora, estos documentos están en original acá y todavía no se ha hecho nada, jamás se lo llamó al señor Manuel Vázquez, jamás se había trabajado sobre esto. Lo más escandaloso, y es algo que por ahí la gente no conoce, es que parte de todas estas obras, y que después se pagaban los sobornos, se hizo con financiamiento del ANSES.
Bueno, grave denuncia. Allí aparecen en esa denuncia, y en eso estábamos viendo los mails de Manuel Vázquez, que es el testaferro de Jaime, otro reo corrupto, detenido, corrupto confeso además, porque confesó la corrupción. Y se acuerdan ustedes que acaban de negarle la prisión domiciliaria a Jaime. Está Manuel Vázquez, como veíamos recién en los mails, que es su testaferro. ¿Se acuerda? Que se escondió en un placar cuando lo fue a buscar la policía. Y por supuesto que está mencionado también Jorge, alias El Corcho Rodríguez, que es amigo de la familia de Devido, y además aparece como interlocutor de Roberto Barata, otro de los pingüinos del exministro de Planificación. Ahí se descubrió una cuenta que tuvo movimientos por 10 millones de dólares, una correspondencia con algunas direcciones bastante extrañas y un rol muy importante de Javier Sánchez Caballero, que fue el gerente general de la constructora de Calcaterra, quien tuvo, escuchen bien, 83 encuentros con funcionarios kirchneristas y realizó al menos 30 pagos a una empresa del testaferro de Jaime. Pagaba, ¿por qué? Por supuesto, servicios de consultoría. Lo quiero subrayar porque recién Marcos Peña decía una verdad, que obviamente los funcionarios kirchneristas están involucrados, pero en aquella época la empresa IEXA hizo 30 pagos al testaferro de Ricardo Jaime. Va a seguir la investigación seguramente al fondo. Este proceso de Lavallato en la Argentina, si usted quiere llamarle así, una suerte de manipuliti, recién está comenzando. Está comenzando también el final de Ricardo Echegaray. Entró en una zona de alto riesgo para su libertad. Tiene prohibida la salida del país e incluso acaba de ser procesado por el delito de contrabando agravado de autos y donde tuvo que pagar, escuche bien, 1 millón de pesos para no ir preso. Ricardo Echegaray. Estamos hablando el hombre que protegió a todos estos kirchneristas acusados de corrupción, a López, a Vudú, a Lázaro, a Cristóbal. El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, el doctor Moldes, pidió la detención de Echegaray y de Cristóbal por la apropiación indebida de 8.000 millones, que hoy son casi 20.000 millones, por el impuesto a los combustibles que nunca le entregaron al Estado. Estas son malas nuevas para quien fuera el todopoderoso, el capo de la AFIP. Por eso les repito que se abrió un abismo a los pies de Ricardo Echegaray, pero eso no es todo. En el caso Chicone, la causa estrella de Vudú y su banda, el jefe de la AFIP en aquel momento también tuvo un rol clave. El arrepentido Alejandro Van der Relle, el arrepentido lo confirmó en tribunales, no en declaraciones a los periodistas, pero confirmó lo que todos los periodistas de investigación encabezados por Nicolás Winiarski, nuestro compañero, habían planteado. Echegaray le otorgó, a pedido de Vudú, un plan especial para levantar la quiebra de Chicone. Echegaray también está procesado por la contratación irregular del servicio de limpieza para todo el edificio de la AFIP. No dejaban un negocio afuera, ¿eh? Y además, básicamente, estamos hablando de coimas, de sobreprecios, eso dice la justicia, y por eso también lo embargaron en 15 millones de pesos. Tal vez por eso, otro delincuente, pero más marginal, como Leonardo Fariña, definió a Echegaray como un extorsionador serial que se llevaba el 15% de cada una de las facturas truchas que dejaba pasar. Si no me cree, escúchelo al propio Leonardo Fariña. No es casual el tema de López que sean bolsos con euros y con dólares. ¿Por qué? Porque tiene que ser guita negra. Se hacía, que esto también es importante porque siempre tiene que ver el señor Echegaray. Ese tipo es un extorsionador serial, con función pública. Eso es lo peor de todo. Bueno, por supuesto que estamos hablando también de un delincuente arrepentido, pero las cosas que ha dicho después se verificaron en la práctica. Aunque parezca mentira y producto de nuestras burocracias tan temidas, Ricardo Echegaray sigue cobrando su sueldo de la AFIP y está en comisión en el Congreso de la Nación. En todos los casos emblemáticos está Echegaray. Odebrecht es otro emblema de la corrupción en América Latina y recién ahora parece que desembarcó en la Argentina. Son dos bastiones de la corrupción y de la impunidad kirchnerista que acaban de caer. Le doy mi palabra. Bueno, gobernador, muchas gracias por haber venido. Por Muy favor, buenas noches, gracias gobernador Urtubey, gobernador de Salta. Estaba pensando recién mientras hacía la columna editorial, yo creo, pero quiero saber su opinión, que es lo importante, ya opiné yo, que no hubo desde dirigentes que son honestos y que son decentes del peronismo, una condena muy contundente a todo lo que ha sido un sistema de corrupción durante la época del kirchnerismo. Se ha criticado sus alianzas, su autoritarismo, su sectarismo,
pero no hubo algo demasiado contundente. A mi criterio todavía falta. No sé qué opina usted sobre ese tema. Sí, está clara la condena de la sociedad argentina y eso me parece que es muy importante. Y creo que lo más importante de aquellos que estamos en la actividad política es tener una Argentina con instituciones sólidas, en donde la justicia pueda avanzar. Por eso es tan importante la reforma al Código Procesal Penal, por eso es tan importante ir al sistema acusatorio. ¿Para qué? Para que podamos tener una justicia en la cual los argentinos podamos confiar. Esto no se resuelve cambiando un juez, poniendo a uno u otro, se resuelve teniendo sistemas que permitan quitar la discrecionalidad, para que no nos quede la sensación de que si le toca a alguno ser amigo o no amigo del juez, puede tener una suerte u otra, ¿no? Estaba pensando, usted en un momento tuvo un distanciamiento fuerte, sobre todo de Cristina en los últimos tiempos. ¿Hubo algún chisporroteo vinculado a temas de negocios incompatibles, alguna oferta que le hicieron, alguna propuesta? ¿Hubo algo que usted vio extraño en la relación Estado provincial-nación? En la provincia de Salta prácticamente no hubo actividad, producto de que, en definitiva, en nuestra provincia nunca hubo posibilidades. De hecho, en lo que significaba algunas situaciones, en algunas causas en las que estaba Joclender y otro, en las propias causas plantearon que una de las instrucciones era no trabajar con la provincia de Salta, porque en la provincia de Salta esas cosas no se podían hacer. O sea, nosotros hemos avanzado fuertemente en fortalecer sistemas. Eso nos dejó afuera de todos esos circuitos, porque en definitiva creo que para que esas cosas sucedan se necesitan dos partes. Nosotros nunca jugamos ahí. Hoy usted declaró respecto al tema tarifario, corríjame si me equivoco, que en Salta los servicios no tienen ningún tipo de impuesto provincial y por lo tanto no hay nada que bajar porque no existen. ¿Esto está confirmado así? ¿Nunca ustedes le pusieron Nosotros impuesto? No pusimos impuestos. ¿Por qué? Porque ya suficiente problema tienen los vecinos salteños de todo el norte. Nosotros históricamente pagamos tarifas más caras que particularmente que la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Ahora bien, a través de algunos impuestos, como el que había en Provincia de Buenos Aires, que en los últimos años no se cobraba porque había una cautelar, que acaba de eliminar la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, eso equiparaba y ponía en lugar más o menos parejo las tarifas. Pero cuando uno saca esos impuestos, advierte que en definitiva en términos de servicio allá se paga más, cosa que es una enorme injusticia y habla de un país, repito, no es una cuestión de ahora, es una cuestión histórica en la Argentina que tenemos que revisar, ¿no? Gobernador Urtubey, usted ha planteado que, por supuesto que como todo dirigente político importante, gobernador de una provincia, con una trayectoria en el peronismo muy grande, tiene una perspectiva en el futuro, la posibilidad de ser candidato a presidente, y dijo también que no lo haría a cualquier precio, ni con cualquier amontonamiento de dirigente, ni como expresión de cualquier proyecto. Eso, traducido a la cuestión más práctica y electoral, ¿significa que usted no estaría dispuesto, por ejemplo, a ir a una paso con Cristina? Significa que hay que correr, a mi juicio, a Cristina, al kirchnerismo, a todo ese sistema político, de ser el eje referencial de la política argentina. Nuestra lucha es ver de qué manera podemos hacer de la Argentina un país que deje atrás esta absurda grieta. O sea, cómo nos paramos mirando para adelante, porque si la propuesta nuestra, como una alternativa superadora, es ponernos en un lugar o en otro respecto de Macri, respecto de Cristina, nosotros estamos perdidos. Hay que ofrecerle una alternativa a los argentinos que nos permita soñar que se puede tener una Argentina en donde no tengamos que discutir cuándo van presos los funcionarios o no van presos los funcionarios, que no tengamos que discutir si, en definitiva, quién tiene la culpa de un tarifazo más o menos, sino que podamos discutir cómo podemos hacer sustentable la política argentina, porque hoy el grave problema de aquellos que tienen complicaciones para pagar la factura de la luz, de aquellos que realmente no lo están pasando bien, es ver ese espectáculo dantesco de los políticos peleándonos entre nosotros a ver si ¿quién paga el costo? El presidente, los gobernadores, la oposición. Claro. Eso me parece una cosa lamentable. Entonces, lo que yo estoy planteando es, ofrezcamos una alternativa superadora. Yendo puntualmente a tu pregunta, ¿Cristina Kirchner tiene que ver con eso? Nada, no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque lo que tenemos que plantear es algo que nos lleve al futuro, no al pasado. ¿Qué opina de las declaraciones que ha hecho Luis Bernuevo? Lo ha colocado usted como uno de los posibles candidatos. ¿Es un abrazo del oso? ¿Es un elogio? ¿Usted lo tomó bien? ¿Y qué significa esta cosa, esta extraña intervención? Digamos,
A los peronistas creo que no tiene que sorprendernos que esté intervenido el partido. Si uno analiza nuestros años de historia, creo que estuvo más años intervenido que normalizado el partido. Causales jurídicos, formales para intervenir, debe haber habido seguramente o no, bueno, lo analizará la justicia. Ahora bien, es una realidad nueva que haya un interventor de alto perfil, como el caso de Barrio Nuevo. Tradicionalmente siempre iba algún dirigente o alguna persona que no era de alto perfil. Pero lo importante para nosotros es que el árbol no nos tape el bosque. O sea, si el peronismo va a albergar la posibilidad de que podamos, muchos dirigentes que creemos que realmente desde ahí se puede plantear una alternativa superadora, ofrecer la base para un frente muy amplio que nos permita expresar a un peronismo que esté cerca de la gente, pasamos por arriba de las personas, pasamos por arriba de quien circunstancialmente hoy ocupe un cargo u otro. Si somos capaces de hacerlo, pues valdrá la pena. Si no, me parece que no tiene sentido, ¿no? Incluye, cuando habla de estos sectores, ya dijo que Cristina es otra cosa y está fuera, pero lo incluye, por ejemplo, a Sergio Massa, a Florencio Randazzo. Yo creo que aquellos que pensemos, a mí me cuesta mucho hacer política con nombre propio, pero digo, si estamos de acuerdo en que nuestro planteo es, hay dos etapas. La primera es de acá hasta el 10 de diciembre. En mi opinión, hay que ayudar al gobierno a que le vaya bien, aunque nosotros seamos opositores. Lo acusan de macristas, claro, cuando usted dice eso. Es que hay que ayudarlo. Algunos sectores del peronismo, claro. lo más, digamos, impresentable. ¿Por qué? Porque en definitiva, esa es la clásica lógica mediocre, que le vaya mal al gobierno, entonces yo soy menos peor que él. Claro. No, yo qué es lo que quiero. Porque ¿sabes cuál es el problema? Si yo no ayudo al gobierno, por ejemplo, ahora cuando discutimos el tema de tarifas, ¿estoy de acuerdo con lo que se hizo? No. Ahora bien, yo voy a evitar, por ejemplo, en mi provincia, pagando parte del subsidio de la tarifa social, que la gente se perjudique. No voy a permitir que se perjudique. Claro. Por eso vamos a ayudar, aunque estemos en contra de lo que se está haciendo. Van a pagar este bimestre de la tarifa social. Exactamente. El problema, ¿cuál es? Porque tenemos que ayudar a la gente. No es que nos ponemos de un lado o del otro respecto de la política. Queremos caminar al lado. Yo personalmente quiero caminar al lado de los salteños que tienen problemas para pagar la factura. Claro. ¿Por qué? Porque creo que aparte, en lo personal lo vengo planteando, nos sirve esta cosa de vez en cuando podemos, aumentamos la tarifa, después sigue. Creo que la Argentina necesita previsibilidad. Si nosotros nos ponemos y decimos de acá a 5 años, la política tarifaria es tal, va a crecer de esta manera, nosotros permitimos que la gente se acomode, que no sea tan brusco, y segundo, le permitimos a las empresas que con certeza de tarifas puedan buscar financiamiento. Todos sabemos que las obras de infraestructura, los que estamos en la actividad esta que conocemos la obra pública que se necesita y lo que cuesta, sabemos que no se paga con este aumento de tarifas. Se necesita financiamiento. Para que haya financiamiento se necesita previsibilidad. Entonces, si hay previsibilidad en un horizonte de factura a 5 años, nosotros esto lo podemos pagar. Entonces, los que pensemos parecido en esto, los que podamos plantear una alternativa superadora que no sume leña al fuego, que dejemos de pelear, dejemos atrás esta absurda grieta y construyamos algo en donde podamos estar todos un poco más cerca, que podamos entender que vale la pena trabajar para esa Argentina por la cual vinieron los padres de nuestros padres, esa Argentina a la cual, en definitiva, aquellos que se fueron de la guerra, de la pelea permanente, vean que acá se puede vivir distinto. Y me parece que nos estamos olvidando de por qué vinieron nuestros antecesores a poblar este país, ¿no? Es interesante, muy interesante el discurso este, que no es habitual, debe reconocer usted dentro del peronismo, que es, queremos que le vaya bien al gobierno, no porque estamos a favor del gobierno, porque queremos mostrarnos superadores, ser mejores que el gobierno y así que la Argentina... Ese es el gran desafío. ¿Qué pasa en una Argentina en donde vos veas a un presidente en ejercicio que quiere ser reelecto y a una candidata o un candidato que se enfrenta y que no le dice está todo mal, le dice está bueno, te concedo que eso que hiciste está bien, yo lo puedo hacer mejor? Para que al argentino le vaya mejor, para que la gente no sufra lo que hoy sufre. Creo que ese es el gran desafío. Entonces, los que pensemos igual, ya sea Massa, Randazzo, los que me nombrabas, o cualquiera, dirigentes no solo peronistas, sino de otros espacios, que queramos ser parte de esa construcción colectiva, creo que nos tenemos que animar a hacerlo. En un ratito, gobernador, no se vaya, vamos a probar este vinito. Es un vinito mendocino, no quiero ofenderle. Usted ahí que es también salteño. Hacen buenos vinos, no solo en Salta. Hacen buenos vinos en Mendoza también. Este vino del contrabandista
de la familia vicentina. Así que muchísimas gracias. Enseguida nos vamos a hablar un poquito de la vida privada, de su vida personal, de sus... Federico Andajasi, bueno, ya anticipamos algo. Me pongo serio porque estamos vinculados a un tema, por lo menos la investigación que has realizado es muy rigurosa y es muy grave. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Mira, Alfredo, en primer lugar, déjame decirte que es un tema particularmente sensible para mí por varias razones. Todos fuimos víctimas en mayor o en menor medida de la dictadura militar. Yo particularmente tengo parientes desaparecidos. Yo me hice escritor justamente porque el 24 de marzo de 1976, mi abuelo, un militante comunista, tuvo que quemar su biblioteca porque eso representaba un peligro para la familia. Los desaparecidos fueron para mí, durante muchísimo tiempo, hasta ahora, un tema sagrado, y lo sigue siendo. Motivo por el cual creo que es doblemente grave todas estas cosas que nos estamos enterando en estos días. Mira, yo te decía hace unos días atrás que asistimos a la construcción de una desaparición forzada, que fue el tema Maldonado. Todos pudimos ver paso por paso cómo a los ojos de todos nosotros construían un desaparecido. Hace pocos días atrás nos encontramos con el caso de Gentile, un científico del Instituto Balseiro, que se homenajeó en varias oportunidades y que resultó que estaba viviendo en Estados Unidos, que no tenía tampoco una armada desaparecida como se decía. Y yo te voy a contar hoy un tema que es para mí gravísimo. Nos han mentido, Alfredo. La verdad es que nos han mentido. Yo te digo, mira, mi condición de escritor pasa finalmente por reconstruir ciertos aspectos de la verdad. Y fue desde este lugar de escritor que yo pude reconstruir esta historia que te aseguro que es escalofriante. Te voy a hablar de los Epifanios. Así se podría llamar este informe, la segunda vida de los Epifanios. ¿Quiénes son los Epifanios? Epifanio Méndez Fleitas y Epifanio Méndez Val son padre e hijo. Epifanio Méndez Fleitas es el padre y Méndez Val es el hijo. Ambos hasta el día de hoy se encuentran bajo la figura de desaparición forzosa en el año 1977. Yo no sé si tenemos ahí la imagen del registro de víctimas del Parque de la Memoria. Yo, de hecho, estuve hoy mismo, mirá, esta misma mañana estuve trabajando. Estas son las placas que homenajean a los desaparecidos que están en el Parque de la Memoria aquí en la costanera de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hoy estuviste ahí? Hoy estuve ahí, saqué estas fotos. Está la placa de Epifanio Méndez Fleitas, que desapareció a los 60 años, y de Epifanio Méndez Val, que desapareció a los 24 años. Eso según dice la placa. Eso según dice la placa, pero no solamente la placa, también consta en el archivo del Parque de la Memoria. Bueno, ¿quién fue Epifanio Méndez Fleitas padre? Vos sabés que, para mi asombro, es un prócer del Paraguay. Es un ciudadano paraguayo, pero además muy, muy conocido en Paraguay. Y no es precisamente, digamos, un líder de izquierda, ni mucho menos, todo lo contrario. Él nació en el pueblo de San Solano, en Paraguay, el 7 de abril de 1917. Acá lo vemos cuando era muy, muy jovencito. En la década del 40 se afilia al Partido Colorado, partido tradicional, que aún hoy creo que acaba de ganar las elecciones en el Paraguay. Sí. Y vos sabés que en el 1949 es uno de los impulsores de la avenida Stroessner a la Argentina. Acordate de Stroessner, estaba exiliado en la Argentina. Stroessner, digámoslo, un dictador, digamos que fue dictador de Paraguay, fascista, digamos, es lo menos que se le puede decir. Bueno, y él justamente impulsó la avenida de Stroessner de Paraguay a la Argentina. En él interviene, Méndez Fleitas, en el golpe del 49 y es nombrado nada menos que jefe de la policía del Paraguay, jefe de la Policía Nacional de Paraguay. Es en el golpe anterior a Stroessner, golpe del cual después surge Stroessner. Pero estamos hablando de alguien que fue jefe de la policía de Paraguay. Hasta ahora, digamos, de militante izquierdista, yo te diría que no hay nada. Bueno, en 1952 lo nombran
presidente del Banco Central de Paraguay. Estamos hablando de una persona muy poderosa en su momento. Y él entra en contacto con Perón. Hay muchas imágenes donde se lo ve a Perón. Tal vez podemos ver alguna. Ahí exactamente, lo vemos. Ahí está. El que está de pie es Méndez Fleitas. Y ahí, bueno, por supuesto, delante del hogar está el general Juan Domingo Perón. Y el Méndez Fleitas es el gran nexo entre Perón y Stroessner. Claro. Se encuentran en varias oportunidades. Ahí lo tenés otra vez a Perón. Y ahí lo tenés. En muchísimas ocasiones se los ve juntos a Méndez Fleitas con Perón. Bueno, en 1956 él impulsa la presidencia de Stroessner y durante el gobierno de Stroessner le descubren y se lo acusa de haber cometido actos de corrupción cuando era presidente del Banco Central. Hay algunos elementos para pensar que esto efectivamente era cierto, por algunas cosas que te voy a contar después. Bueno, él a partir de esta ruptura con Stroessner se exilia primero en España, después se va a Uruguay y en el 73 se instala en Buenos Aires. Muy amigo de Perón, Perón estaba en el poder, cuando muere Perón, ahí las cosas cambian bastante para él. En el 76, bueno, Videla derroca a Isabel Perón. Y esa es la fecha clave. El 7 de octubre de 1977, la Policía Federal encarcela a Epifanio Méndez Val, que es el hijo, que tenía 24 años en ese momento. Bien, existen algunos datos biográficos que señalan que él lo va a buscar al hijo a la comisaría, donde estaba detenido, y que cuando se presenta, lo detienen también a él. Ahora, de esto la verdad es que no hay constancia. Sí hay constancia de que el hijo estuvo desaparecido durante esos días y estuvo preso durante esos días. Bueno, hasta acá tenemos la desaparición del padre y del hijo, ambos en el 77, y así figuran hoy todavía en los registros oficiales y en las placas del Parque de la Memoria, tal como lo pudimos ver. Bueno, en 1983 recuperamos la democracia y asume Alfonsín, obviamente. Acá se supone que terminaría la vida de los Epifanios. Pues no. Empecé a investigar y me encontré con la segunda vida de los Epifanios, padre e hijo, que fue una vida, por cierto, bastante interesante la de ambos. En 1983, cuando Alfonsín asume la presidencia, Epifanio vuelve a la Argentina y podemos ver cómo los Epifanios fueron incluidos en una lista de la CONADEP en 1984 tras una denuncia como detenidos desaparecidos en Capital Federal. Ahí está la lista de la CONADEP que incluye a ambos Epifanios, padre e hijo. Y cuando empiezo a investigar, me encuentro con que el 13 de noviembre del 77, o sea, poco más de un mes después de que hayan sido detenidos, los Epifanios, perdón, en rigor recuperan la libertad por presión internacional y Epifanio Méndez Fleitas, padre, y su esposa se exilian en Estados Unidos, en California. El mismo lugar, Estados Unidos, donde... El padre y el hijo se van a Estados Unidos. Hasta acá sabemos que el padre. Aparentemente, el hijo todavía no tenemos noticias. Al retornar la democracia, vuelve Epifanio a Buenos Aires en 1984 y se enferma de cáncer y muere de muerte natural en 1985 en el Sanatorio Mitre de Buenos Aires, donde se dio el certificado de defunción. Perdóname, Fede, murió en 1985 en un sanatorio y hoy figura en la placa como desaparecido. Murió en 1985 en un sanatorio, efectivamente en el Sanatorio Mitre, y figura como desaparecido. Pero además esto salió en los diarios. Mirá, fíjate, falleció en el exilio el político paraguayo Méndez Fleitas. Estamos hablando del año 85. Él había desaparecido y está todavía hoy como desaparecido en el año 77. Ya. Pero, a ver, esto salió en los diarios. Salió en los diarios y, sin embargo, no ha sido modificada las placas del Parque de la Memoria, por ejemplo. Pero además, Alfredo, estamos hablando de una persona muy importante en Paraguay. Sí. Bueno, en 1993, vos fíjate la importancia de Méndez Fleitas, que en 1993 el Congreso de Paraguay lo nombra ciudadano ilustre y pide la repatriación de los restos
de Epifanio, que estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita. O sea, vos imaginate que ese es un trámite ultra... no se repatrian los restos de cualquier persona, ¿no? Claro. Una además, persona muy importante. Bueno, se repatrian los restos y mientras tanto, él seguía como desaparecido. Bueno, y es muy interesante porque cuando finalmente llegan los restos en 2004, ¿sabes quién da la misa por la memoria de Méndez Fleita? Lugo, quien Lugo 4 años después iba a ser... mirá, ahí lo tenés, que está justamente en el acto de repatriación de los restos de Méndez Fleita, porque además, mirá qué chico es el mundo, Lugo es sobrino de Méndez Fleita. Mirá, ahí está el féretro. Claro. Ahí está el féretro. Es decir, y este es el hijo, que ahora vamos a hablar... Claro, me interesa saber qué pasó con el hijo, ¿no? Bueno, pero vos sabés que, y esto te lo adelanto, en 1997 alguien pidió una indemnización por Méndez Fleitas padre, por la reparación que se supone que corresponde. Fue denegada, pero alguien pidió esa indemnización. ¿Qué pasó con el hijo, con Epifanio Méndez Val? Que hasta ahora lo damos, hasta el día de hoy, lo damos por desaparecido. Sí, está en las placas del Parque de la Memoria, Está en las placas del Parque de la pasó Memoria, con él? en el ¿Está desaparecido? Bueno, afortunadamente está vivo. Afortunadamente el desaparecido está vivo y está muy bien. Tal vez podamos ver algunas placas con la imagen de Méndez Fleita. Mirá, ahí lo tenés. Trabaja en un programa de radio. Actualmente, en la actualidad, cubrió además las elecciones en Paraguay. Y acá lo tenemos con unas mises en un concurso de belleza. Es el de saco gris, cuando era todavía más joven. Ahí lo tenemos, mirá, muy bien acompañado. Es decir, no le fue nada mal a Méndez Fleitas por lo que podemos ver. Insisto, yo hoy estuve en el Parque de la Memoria con la placa de Méndez Fleitas, de este señor que se supone que está desaparecido. Así que bueno, lo pueden escuchar por radio. Si quieren le vamos a hacer la publicidad, porque él es periodista y conduce, como lo veías ahí, un programa en FM La Voz Latina 101.3 y además publica una revista llamada Ñe Engatú, de la colectividad paraguaya. Ahora, ¿hay posibilidad de que esta persona esté desinformada, no sepa que hay una placa en el Parque de la Memoria diciendo que él está desaparecido cuando está vivo? Es una persona que está informadísima, porque además es un militante. Es un militante que todo el tiempo postea, yo pude ver las redes sociales de él, el Facebook. Hay una cosa que a mí me erizó la piel. ¿Sabés qué pedía Méndez Val? La aparición con vida de Santiago Maldonado. Claro, fíjate vos. O sea, mirá cómo cierra el círculo. Es impresionante, pero además, bueno, por supuesto es un ferviente admirador de Chávez, de Maduro, pide constantemente la liberación de Lula. O sea, es imposible que no lo sepa. Es imposible porque es una persona sumamente informada. Claro, sumamente informada. Bueno, y ahí está todavía hoy en el Parque de la Memoria. Ahora, ¿qué pasó por algún misterio en las listas de desaparecidos de la Secretaría de Derechos Humanos posteriores a 2008? Ya no figuran. Y nunca se anunció oficialmente la aparición tampoco de Méndez Fleitas, ni se dio a conocer la vida tampoco del padre. Ahora, yo me pregunto, Alfredo, ¿cómo es posible que los organismos de derechos humanos, cómo es posible que Estela de Carlotto, cómo es posible que Eve de Bonafini, que tienen familiares desaparecidos, hijos, nietos, toleren mansamente que alguien tome el nombre de desaparecido? Insisto que para mí sigue siendo un tema sagrado. Claro. Para cobrar, como vimos, se solicitó, digamos, una indemnización. Para el padre y el hijo tengo entendido que cobró por 38 días que estuvo detenido. Exactamente. El hijo cobró por 38 días que estuvo detenido una indemnización. Así que, Alfredo, para mí esto es gravísimo. Y yo te digo, para quienes desde 1976 en adelante pedimos por los desaparecidos, para quienes hemos ido a Plaza de Mayo, para quienes hemos estado haciendo estos reclamos, sigue estando vigente este pedido de memoria, verdad y justicia.
Muchísimas gracias, Federico. Impactante, impactante. Adriana había planteado otro tema sumamente polémico que hoy ha tenido una muestra muy especial respecto de los cortes, de los piquetes, de las protestas. Contanos un poquito. Bueno, la semana pasada tuvimos corte, tuvimos velazo, ruidazo, marcha por el aborto, contra el aborto. Y no solamente acá, en Neuquén, los jugueros, los maestros, los del subte siguen en protesta. Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos tantas protestas juntas durante todos los días? ¿Cuál es el objetivo de una protesta social? ¿Qué es lo que se comunica? ¿A quién se comunica? Argentina tiene un récord en ese sentido. Me decía una colega que lo que más le llamó la atención en la Argentina era que pasábamos el mapa de los cortes como el pronóstico meteorológico. Claro, es impresionante. Y justamente eso mismo atenta contra el poder comunicativo de la protesta. Claro. Te doy algunos datos. La reiteración, decís vos, el abuso del recurso. Y claro, porque además se satura y uno lo que termina es diciendo, otra vez un corte, me voy para otro lado. No te interiorizás. Quizás esto obviamente no tiene nada que ver con el derecho que todos tenemos a protestar. Vale, justamente lo que quiero plantear es, ¿estamos protestando de la manera más eficiente? ¿Es la Ciudad de Buenos Aires el distrito donde hay más protestas? Porque también el hecho de que la cobertura de los diarios centrales se ocupen del mínimo piqueteo o manifestación que hay en la Ciudad de Buenos Aires nos hace pensar que es nuestro flagelo. Si uno analiza, por ejemplo, las cortes, las protestas que hubo en 2017, la Ciudad de Buenos Aires tuvo 1000 piquetes. 1000 piquetes el año pasado en la ciudad. En el año lo registra Diagnóstico Político, una consultora que monitorea 200 medios y cuenta todas las protestas que de alguna manera llegan como noticia. Claro. La provincia de Buenos Aires, 800 piquetes. Y en el tercer lugar se lo pelean cuerpo a cuerpo Santa Fe y Santa Cruz con 300 piquetes. Si uno ve... Santa Cruz. Claro. Si uno ve los números relativos, parece mucho 1000 Buenos Aires, 300 Santa Fe. Pero si lo sacas el cálculo por habitante, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tenemos 4 piquetes cada 10.000 habitantes. 4 cada 10.000. ¿Y Santa Cruz? 11,81. O sea, 3 veces más piquetes hay en Santa Cruz en proporción a la población. Y ahí el tercer puesto es claro para Santa Fe, que tiene un piquete cada 10.000 habitantes, y la provincia de Buenos Aires, que parecía que tenía muchos, baja obviamente por la gran cantidad y tiene un piquete cada 20.000 habitantes. Ahora, estamos hablando de casi 500 piquetes, yo te decía 500 piquetes al mes, desde 2012. Sí, 2012. Nosotros nos enteramos de los más relevantes, de los que suelen tener impacto mediático, pero de los otros, el domingo mismo hubo una marcha por la Ruta 3, por el colectivero asesinado en La Matanza, que Alcaraz. Hace una semana era el tema nacional. No nos enteramos de ese corte. No. Y la pregunta es, cuando la protesta no llega a los medios, ¿es protesta? ¿Para qué se hace? Y acá te planteo, ¿cómo lo encarás? Si tu objetivo es generar la reacción, y no solamente la reacción del político que tome la decisión, a veces es generar la reacción del mismo ciudadano que se supone debería solidarizarse con tu protesta. Claro. Digo, ¿qué pasa cuando vos todas las mañanas haces un paro a los pasajeros del subte? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué en una línea sí y en la otra no? Terminas desnaturalizando. Fíjate que hace mucho que dejamos de hablar de protestas que piden respuestas. Claro. Que eso significaría pasar de la reacción a la responsabilidad. Y me parece que en esta idea de que la protesta tiene que ser vista y con eso basta, nos encontramos que, por ejemplo, el velazo de la semana pasada fue una de las noticias que apareció más uniformemente en todos los medios. Ahora, si vos te fijas en las búsquedas de internet, en la curiosidad que le generó a la gente, el ruidazo del día anterior, mucho más discreto, tuvo 3 veces más de búsquedas y más de emoción. Es decir, que a veces también poner el indicador, la cobertura de las noticias, nos hace perder que ya no sabemos para qué estamos protestando.
Es interesantísimo. A mí es un tema que me apasiona. Yo he participado en cientos de protestas a lo largo de toda mi vida y hoy yo me haría esa pregunta, diría, hacia las fuerzas que protestan hacia adentro. El primer objetivo que teníamos en cualquier protesta, en la facultad, cuando uno acompañaba a los trabajadores en Córdoba, era ganar la simpatía de la población, ganar densidad política para que tu reclamo tenga más potencia frente a las autoridades. Cualquiera sea el reclamo, por la democracia en época de autoritarismo y dictadura, por un aumento de salario, por la libertad a los presos políticos. Ahora, si vos generás el rechazo de la población, no sumás una adhesión, no sumas un voto, ganás la antipatía de los sectores que vos cuales tenés que ganar, es realmente increíble que lo hagan, digamos, increíble que lo hagan. Y te agrego más. Generalmente se mide la protesta por la cantidad, como si el reclamo de un derecho no alcanzara que hubiera 5 personas en algún lugar. Claro. En estos tiempos, en el siglo XXI, ya no tiene tanto impacto la cantidad de personas que convocas como la creatividad con la que convocas. La creatividad y el rebote en las redes sociales que luego se va y la participación que no solamente tiene que ver con la adhesión de tus militantes, porque eso es fácil conseguir. El desafío en estos tiempos es generar una adhesión mucho más allá de quien te apoya de movida. Me quedan 2 minutos, pero quiero escuchar tu opinión, Martín. Después, por supuesto, vamos a escuchar tu tema de las tarifas con mucha atención, pero sobre este tema, 2 minutitos que me quedan para terminar el bloque. Mira, la verdad que estaba impactado, inclusive Adriana hoy conversando en la preproducción me contaba datos que tenían que ver con la cantidad de piquetes por año, mostrando que en realidad uno piensa que son los momentos más álgidos de más conflictividad y vos me decías, Adriana, que no. No, de hecho el récord, que fueron 900 al mes, ocurrió en diciembre de 2013. 2013, 900 en un mismo mes. Ahora, también es cierto que alguna vez alguien va a tener que hacer un número de cuánto le está costando a la sociedad todo eso. De cuánto nos está costando todo eso en términos del tiempo que vale oro, del tuyo, de la gente que está trabajando y que nos está mirando y que se pierde 1 hora en un semáforo, es decir, en un corte de este tipo. Entonces, ¿cuánto cuesta el mal humor social y el peligro de que una persona que tiene que ir al médico o está perdiendo el presentismo o tiene que ir a ver a su familiar que está enfermo, no se raye y se genera una situación dramática? Por eso, el riesgo que corremos... a veces hay que ver si podemos, o el gran debate acá, es si podemos encontrar formas de canalizar mejor la conflictividad, que no nos salgan como sociedad tan caras, más allá, porque ya evidentemente si vos demostrás, si estás demostrando que el impacto que tiene la noticia se ha diluido, que hoy es más noticia unos pibes que se ponen una pollera porque justamente tienen esa creatividad para protestar contra una compañera que la criticaban porque se ponía pollera en un colegio y eso genera muchísima más visibilidad. Bueno, evidentemente la relación costo-beneficio entre lo que está consiguiendo socialmente, porque la protesta es importante, socialmente importante para garantizar derechos, pero el balance entre lo que estamos consiguiendo socialmente con esa protesta y lo que nos está costando como sociedad nos obliga a pensar otros métodos alternativos. Y el tipo de protesta, porque no significa que estamos en contra de la protesta, sino de ese tipo de movilización un poco sonsa. Interesante, apasionante. Me tengo que ir al corte. Mire, le prometo que Martín Tetaz va a hablar de un tema que a usted le interese y le duele en el bolsillo, porque va a revelar, así como Adriana acaba de revelar en términos numéricos lo que significa el absurdo en muchos casos de tanto corte de ruta y corte de calle durante todo el tiempo, va a revelar lo que usted no quiere que le cuenten respecto del tema de las tarifas. Y por supuesto, la posibilidad de conversar más tranquilo, tomando un vino, de algunos aspectos de su vida personal con el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ya venimos. Grupo Adrián Mercado presenta EPIVA 2018, la 4ª edición del evento con todas las soluciones para crecer en parques industriales. 17 y 18 de mayo, en el Polo Industrial Ezeiza. Organiza Asociación Red Parques. Invita Grupo Adrián Mercado. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral.
corazón, con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En una provincia fuerte, la competencia automovilística más fuerte del mundo. Córdoba Rally Mundial 2018, 26 al 29 de abril. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar. Elegí todo. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Bueno, lo prometido, el profesor Martín Tetaz va a tratar de revelarnos aquello que quieren ocultar, lo que quieren ocultar respecto a un tema tan delicado como las tarifas. Vos sabés, Alfredo, que este empieza siendo un tema más político que económico, aunque por supuesto para la gente es eminentemente económico. Seguro. Pero este empieza siendo un tema político porque cuando se aprueba el pacto fiscal el año pasado entre los gobernadores y la Nación, una cosa que piden los gobernadores a cambio de, bueno, está bien, tiene razón la provincia de Buenos Aires, le corresponde el fondo de conurbano, etcétera, es, bueno, pero no le demos por el otro lado a la provincia de Buenos Aires la gran mayoría de los subsidios que está recibiendo el área metropolitana de Buenos Aires. Vos sabés que uno de los problemas que nuestros programas tienen en general en la radio, también nos pasa lo mismo, es que muchas veces tenemos una mirada muy de área metropolitana de Buenos Aires, de capital y de Gran Buenos Aires, y cuando terminamos de hablar de estos temas nos llaman, a mí me llegan por las redes sociales cientos de menciones de gente que nos dicen, che, pero ustedes están locos, en el interior nosotros pagamos esas facturas y mucho más hace muchos años. Exactamente. Bueno, había un argumento, las provincias mismas le pedían al resto de las provincias, a la provincia de Buenos Aires, que bueno, que en 3 años eliminara esa diferencia, esa ventaja que tenía en términos de subsidios respecto del resto de las jurisdicciones. Ahora, cuando vos mirás la película global, Alfredo, claro, acá hay un efecto de que nos habíamos acostumbrado evidentemente a las tarifas sensiblemente más bajas, prácticamente punta a punta desde el 2001 hasta acá hay 2.400% de inflación acumulada. 2.400% de inflación acumulada. Alfredo, esos son los precios multiplicándose por 25 prácticamente. Y en ese periodo, claro, había estado prácticamente congelado los precios de los servicios, sobre todo la luz. El gas había tenido algunos aumentos, pero sobre todo la luz prácticamente congelado. Y eso obviamente había generado la sensación de que eso era prácticamente regalado. Ahora, cuando vos mirás cuánto representaba en el 2000 del bolsillo, comparando el salario promedio de los trabajadores registrados de la Argentina, que es un índice, se llama índice RIPTE, no importa el tecnicismo, pero era el 6,1%. La tarifa de luz más la tarifa de gas pesaba el 6,1% del bolsillo. En el salario promedio. En el salario promedio. En 2015, ¿sabes a cuánto había caído? A 1,4%. Ya. Era un vuelto prácticamente pagar la factura. Y entonces, claro, la recomposición hizo que ahora con los aumentos esté otra vez 5,8%, dio antes del último aumento, o sea que ahora con el último aumento está prácticamente en el mismo nivel que estaba en ese momento, en el año 2000. Lo paradójico, Alfredo, es que evidentemente tan ganada la década no fue, porque si la clase media no se puede pagar la luz y el gas,
Evidentemente tan ganada la década no fue. Ahora, cuando vos mirás los números reales, porque aparecen obviamente dentro de las protestas, que muchas son legítimas, por supuesto hay mucho fogoneo, ¿no? De sectores interesados en generar conflicto y en generar ruido con todo esto. Te dicen, no, las tarifas representan el 50% de los salarios. Absoluta mentira, garrafal mentira, Alfredo. 6% de los ingresos del salario promedio de la Argentina representan en este momento. Con una cosa interesante. En los sectores de bajos ingresos, en el 2000, en el primer quintil, en el 20% de más bajos ingresos del país representaban el 8% de los ingresos. Hay un estudio muy interesante de la gente del CEDLAS que ha hecho algunos de esos números. ¿Y sabes cuánto representa ahora? Solamente el 2,9%. O sea que ese sector, mal que bien, fue bastante bien protegido con la tarifa social. Que uno siempre dice, che, no podría haber sido más generosa la tarifa social. Hay ciertamente un problema con esa clase media que zafa por poquito de no ser pobre, pero que, porque vamos a decir la verdad, nosotros, Alfredo, la inmensa mayoría de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, por supuesto que ese 4% de nuestro salario que antes destinábamos a comer afuera o a comprar algún electrodoméstico o a hacer algún viaje, ahora nos duele tener que pagarlo en la factura, pero nosotros podemos hacerlo. El gran problema es esa parte de la población que no llega a estar protegida por la tarifa social, pero que al mismo tiempo le pega de lleno dentro de sus ingresos. Ingresos medios. Alguien, estoy pensando en el colectivero que el otro día, por ejemplo, asaltaron y que ganaba 25.000 pesos, Alfredo. 25.000 pesos, entonces, un repartidor de supermercado, un repositor en los sectores más humildes, en la provincia de Buenos Aires, hay 1.800.000 personas que están dentro de la tarifa social. Bueno, o sea, esos sectores más pobres... En la provincia, en el total del país, son 3 millones de usuarios los que están recibiendo tarifa social. Entonces, es un sector que está bastante protegido. Ahora, vamos al número real de dos temas más que te quiero comentar brevemente, Alfredo. El primero es, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de las facturas estas que aparecen? Me llegaron 4.000 pesos de acá, me llegaron 3.000 pesos de acá. Mirá, el 82% de los usuarios de Edenor, por ejemplo, por mencionar uno de los prestadores más conocidos del área metropolitana de Buenos Aires, el 82% paga de luz menos de 1.150 pesos por mes. El 82% paga de luz menos de 1.150 pesos por mes. Cuando te vas a la tarifa del gas, R1 hasta R2, viste que hay distintos tipos de usuario en función del consumo anual, 440 por mes. R31 y R33, que son los consumos medios, 1.269 pesos por mes. Recién tarifas grandes encontrás en Residencial 3 y Residencial 4, que son tarifas de 2.800 pesos, los de más altos consumos del país. Entonces, guarda, porque estamos creando un problema, que hay un problema real de mucha gente que tiene que hacer un esfuerzo para pagar la factura, pero estamos magnificando como si la inmensa mayoría de la gente estuviera recibiendo facturas de 2.000, 3.000, 4.000 pesos, y esa no es la realidad. Dista mucho de ser la realidad. Y el último problema, que fue claro y que es lo que pasó esta semana, Alfredo, sobre todo a partir de la decisión de la gobernadora de Buenos Aires, es que mucha gente en el reclamo, en la calle, en el reclamo genuino, mucha gente decía, bueno, está bien, la tarifa yo entiendo que tiene que aumentar porque hubo inflación, eso lo entiendo bien, pero mira lo que es mi factura. 35, 40% de componente impositivo. La gente del IARAF hizo un cálculo, de hecho. 37% en promedio de las facturas argentinas de luz y gas, 37% en promedio. Son impuestos. Son impuestos. Nacionales, provinciales y municipales. Sí, sobre todo nacionales, Alfredo, porque está el IVA ahí que pesa muchísimo, claro, el 21%. Más pesa, obviamente. Ese que más pesa tenés. Y el segundo lugar no son los provinciales. Contrariamente a lo que piensa la mayoría de gente, en segundo lugar son los municipales. Los municipales. ¿Y por qué son los municipales? Porque la tarifa de alguna manera es un método eficiente de recaudación. ¿Qué debería hacer un municipio en condiciones normales? Pasarte la factura de alumbrado, barrido y limpieza o la que sea de la tasa que corresponda por abajo de tu puerta en una factura verde o del color que fuere. Claro, nadie pagaría, entonces al municipio le cuesta ir a cobrar, entonces lo pone, se sube a cococho de la tarifa de luz y de la tarifa de gas, de las facturas esas, porque sabe que el usuario no tiene otra que pagar esa factura porque si no le cortan el servicio. Entonces tienen alta tasa de cobrabilidad. Ahí tenés casi 11%. Y es correcto el dato de Urtubey, efectivamente Salta publicó La Nación hace muy poco un informe detallando exactamente cuánto tenía de impuestos cada provincia. Salta es una de las provincias que tiene menos impuestos en la factura. Buenos Aires es una de las provincias que tiene más impuestos en la factura, Alfredo. Interesante. Un minutito me queda. Diga usted, Fede. Yo entiendo que pagar un aumento de tarifas siempre es un impacto, pero me parece que es bueno ver lo que está pasando en Venezuela. Venezuela vive flotando en un océano de petróleo.
el combustible está regalado y no se puede sustentar a sí misma, ya no el combustible, Claro, sino no que la lo come. energía es todo. Bueno, pero ¿qué le cuesta a Venezuela ese subsidio a los combustibles? Que la gente le pone nafta al auto, pero no come. Pero no come. Claro, no es sustentable ni siquiera como Pero además país. no tienen forma de aumentar las tarifas, porque si llegan a aumentar el petróleo en Venezuela, se incendia Venezuela. Vos pensás que un salario en Venezuela, perdóname Alfredo, Sí. un salario en Venezuela están en $2, $3 de salario, cuando un tanque de nafta a precio internacional serían $40 el tanque de nafta. ¿Sí? No hay tiempo. Después te lo voy a preguntar otro día, o si no en el corte, por lo menos que me lo cuentes a mí, porque hoy hablé con... Hay un precio que es el tema del el gas que llevan los autos, los taxis. Hay un sector de los tacheros que está realmente preocupado porque, bueno, hoy uno me contó efectivamente cómo fue y lo comparaba con el precio del auto en su momento. Es cierto, pero te voy a dar una respuesta de un segundo. Es el 10% del costo total del flete, hoy el combustible. El 10%. Es el 10%, o sea, tampoco es tan significativo. Impresionante, interesante, espero que lo haya valorado. No se vaya, vamos a charlar con Juan Manuel Urtubey, de su familia, de sus hermanos, de su hijo o hija que está por nacer, dicen que alrededor del 23 de mayo. Bueno, ¿de qué piensa de las cosas de la vida cotidiana? Enseguida el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. La mejor variedad de celulares encontrala solo en Garbarino. Y los mejores lanzamientos también. Como este nuevo Samsung Galaxy A8 a 15.999 pesos. Garbarino, garantía de confianza. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Dice que los vecinos que tengan cloacas ganan 5 años de vida más. Así que imagínate, más que feliz. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Juntos podemos cuidar tu salud. PAMI. Bueno, ya está subida a la página web de TN algunas de las declaraciones que ha hecho el gobernador de Salta aquí en este programa sobre los temas de actualidad y lo podemos ver. Juan Manuel Urtubey y una crítica a Macri. No sirve aumentar un día y bajar otro, hay que tener previsibilidad. Y varias otras declaraciones que hizo, pero esa es la primera parte. Ahora la idea, como le dije, es bajar un poquito la luz, crear un clima distinto, compartir un vino y hablar de algunas cosas que tal vez, bueno, no tanto, no bajemos la luz. Y hablar de algunas cosas que no son habituales porque a veces andamos corriendo detrás del vértigo informativo y no tenemos la posibilidad de conversar de las cosas por ahí más profundas de la vida. Así que primero voy a servirme un vinito y voy a brindar por la vida, por la Argentina y bueno, por... Hijo, ¿no saben todavía? Hija. Está por nacer su hija. Sí. ¿En qué fecha más o menos? Fecha de parto, probable de parto 23 de mayo, así que falta menos de un mes. Ya estamos en la cuenta regresiva. Bueno. Mientras no sea esta noche está todo bien. Mientras no sea esta noche está todo bien. Bueno, brindo por eso, como dice mi madre, que sea sanita y seguramente muy querida por la pareja. Y hablando de los padres, y de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos, por eso quería que usted me comentara esta fotografía que quiero compartir con los televidentes y con usted, gobernador. Ahí está su padre y su madre. ¿Qué fotografía es esa? Mirá vos,
No me digas que lo sorprendimos. Sí, sí, pero vos sabés que no sabía de la existencia de esa foto. No. Con toda una banda de amigos. Mi hermano José, el que está parado al lado de mi padre. José Urtubey, hoy dirigente de la Unión Industrial Argentina. Mire usted. Qué oreja que tenía José, mirá. Qué tremendo. No le va a gustar nada a José. Después le voy a preguntar por José, bueno, pero eso es de actualidad, a ver si va a ser su Vos sabés que sucesor. ni me acuerdo de cuándo será esa foto. Alguna fiesta súper importante es. Sí. Ese es un club tradicional de Salta, que es el Club 20 de Febrero. No sé qué haríamos ahí. Y su padre está con moñito. Sí. Están todos de saco y de corbata. Se ve sí. que es una fiesta importante. Bueno, ¿qué ha sido? ¿Qué era el lugar de los Urtubey? Cuando usted era chico, digamos, ¿qué pasaba en su casa? ¿A qué se dedicaban sus padres? Te quiero poner en el lugar 10 hermanos. 10 hermanos. Sea, era todo un caos, más o menos. ¿Familia profundamente católica o me equivoco? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Mi madre, que realmente una genia, tuvo 3 pares de mellizos. Entonces, te imaginas que en 3 partos ya le metió 6 hijos, así era bastante fácil. Así que somos 10, en realidad, los hermanos. Y entonces eso era todo un gran caos permanente, pero un caos más o menos manejable seguramente sería. Yo soy el octavo de los 10, por lo cual medio que te criaban tus padres y mucho tus hermanos mayores, ¿no? Que más o menos vos los ibas llevando. Impresionante. Estaba pensando, ¿ustedes han hecho la ecografía? ¿No puede ser que tenga mellizos? Vos sabés que eso... Me pensé porque está embarazada. Es una sola. Y aparte, viste cómo es cuando ya tenés esa costumbre y entonces hasta charlando con mi vieja es, bueno, y es una o son 2, viste esa cosa como si fuera natural. Algo muy común. Loquísimo. Increíble. ¿Y en qué colegio aprendió los primeros palotes? ¿Era buen alumno? ¿Jugaba al fútbol? ¿O andaba a caballo, por lo que hemos visto en otras fotografías ahí? Yo no era un súper buen alumno, zafaba. Me iba bien, no tuve mayores inconvenientes. Después sí en la facultad hice muy rápida mi carrera, en menos de 3 años me recibí de abogado, pero porque ya estaba haciendo política y tenía pánico de transformarme en esos dirigentes estudiantiles crónicos, ¿viste? Esos tipos que ya vos los veías que eran viejísimos y seguían haciendo política en la facultad. Yo fui a una escuela de la Merced, se llamaba en Salta, y después fue un colegio que era bastante exigente. Bachillerato humanista, que vos estudiabas latín, griego, filosofía, literatura. O sea que sabes, ¿se acuerda algo de latín y de griego? Mucho más de latín que de griego. De griego está bueno, pero después obviamente te olvidas de todo, ¿no? Pero en definitiva creo que eso te ayuda a pensar un poco. ¿Y su madre vive actualmente? Mi madre vive, es una genia total, esperando ahora su nieta, número ya superando los 40, así que... 40 años, y claro, 10 hermanos. Sí. Así que... ¿Y en sus hermanos han aparecido no, vos sabés que mellizos? Ninguno tuvo mellizos, una cosa curiosa, pero dicen que a veces se saltea, veremos qué pasa. ¿Y de dónde viene la familia de su madre y de dónde vienen los Urtubey? Mi madre son de Salta, tanto mi abuelo como mi abuela. Mi padre era de acá de Buenos Aires, la familia que originalmente era de Santiago del Estero y tuvo ramificación en distintos lugares, pero él era de acá de Buenos Aires. Y se conocieron con mi madre acá en la facultad, acá en Buenos Aires, mientras estudiaban. Y bueno, después vino esa historia. Ellos inclusive cuando se casaron vivieron unos primeros años acá y después se volvieron a vivir a Salta. Después se fueron a Salta. Sí. Si no quiere no me conteste porque no es mi intención incomodarlo, pero algunos amigos me han contado que usted no ha tenido una muy buena relación en muchos años con su padre, que ha tenido algunos distanciamientos. Sí, él era un tipo muy duro, esos viejos chapados a la antigua, como muy fuerte en muchos sentidos. Pero bueno, en la vida, viste, va pasando el tiempo, él falleció hace un par de años. Tenía su forma, tenía su vida que hoy uno en la actualidad por ahí no la entiende. Ellos muy se formaron estricto, muy conservador, muy estricto en las costumbres. Pero bueno, en alguna medida mi vieja, que aparte de tener 10 hijos, era escribana, nietos. Exactamente, trabajó muchísimo, tenía muchísimo prestigio. Yo sigo en Salta después de 10 años de gobernador de la provincia,
de haber hecho un montón de cosas en Salta, en algunos lugares soy el hijo de la Licha, que es mi vieja, y así me tratan a mí. Todavía Chao, le dicen sí, el sí, hijo sí. de la Licha. ¿Ella peronista, le interesa la política? ¿Está orgullosa de que usted sea gobernador? Sí, sí, tremendamente. Aparte sufre y ahora me debe estar viendo, así que le mando un beso grande de acá. A Licha, por supuesto. Pero sí, mi abuelo era conservador. Mi abuelo fue, el padre de mi madre, fue diputado provincial hace muchos años. Mi abuela, no sé si efectivamente era radical o no, pero me acuerdo de chico que no la llevamos a votar porque decíamos que votaba mal, entonces ninguno de los nietos la quería llevar a votar. Votaba mal la abuela. Y como le pasa, pobre, un conservador y una radical, ¿qué tienen? Hijos peronistas. Hijos peronistas, horror, como es histórico. Vamos a ver otra fotografía que también estamos repasando, la vida personal del gobernador Juan Manuel Urtubey, que ha tenido la deferencia de prestarse este diálogo íntimo de algunos aspectos poco conocidos de la vida del gobernador. Bueno, que es su bautismo. Ese es mi bautismo. Sí, no quiero meter la política a alguien que yo conocí muchísimo y traté periodísticamente, pero ese señor que está ahí de traje blanco, ¿es su padrino? ¿Quién es? En realidad, bueno, es mi tío. Yo tenía, mi madre tenía 2 hermanos, Julio Mera Figueroa, que fue muy conocido, Emilio Mera Figueroa, que falleció antes. Mi madrina es María Amelia, que es mi hermana, la segunda de mis hermanos, que es mi madrina. Realmente, qué bárbaro. Hace tanto tiempo de eso. Me acuerdo de ese día, ¿viste? Típico. me acuerdo de ese día, la postura de Julio, de Mera Figueroa, impresionante. Vamos a ir a la foto número 10, así vemos a todos los 10 hermanos en la foto número 10. En la foto número 6, discúlpenme. Están los 10 hermanos con la madre, con Licha, la madre del gobernador Urtubey. Ahí están. Bueno, José, Unión Industrial. Rodolfo, senador nacional. ¿Algún otro más se dedica a la política o no? No, son los 2 únicos que se dedican a la política. Siempre el tipo más serio de toda la familia fue Rodolfo. Siempre, ¿viste? El hijo mayor, ¿viste? El rector del colegio decía que mis viejos tenían un hijo y los hermanos del hijo. Nosotros éramos los hermanos del hijo. Rodolfo, la verdad es que es un tipo que tiene una formación formidable, fue juez muchos años, ahora senador. Y José, que bueno, está dedicado a la política gremial, digamos. A la política gremial con fuerte empresaria, participación en la Unión Industrial. Sí. Vamos a ver las 2 últimas fotos. La primera es la foto número 7, su mujer con Isabel Macedo embarazada. Y luego vamos a ver la que está con Isabel y sus hijos. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene esta foto? ¿Hace cuánto? Esa foto es de hace 2 fines de semana que vino la familia de Isabel a almorzar en casa. ¿Puede ser que son jujeños? Claro, exactamente. El padre de Isabel era jujeño, falleció hace unos años también, y todos sus hermanos, bueno, toda la familia, digamos, los sobrinos, qué sé yo, primos de Isabel, fueron a almorzar a casa, y como son largueros, bueno, ya a las 7:30 de la tarde se fueron porque ya teníamos una comida nosotros, porque si no, siguen hasta ahora, digamos. Se habían acabado las empanadas y el vino. Sí, pero una familia espectacular, Isabel. Y ahí estamos viéndola con todos sus hijos, ¿no? ¿Cómo es esa familia ensamblada? ¿Cómo se lleva Isabel con sus hijos? Del matrimonio anterior, ¿eso funciona? Sí, vos sabés que, bueno, Isabel es una mujer fuera de serie. La verdad es que es una mujer increíble. Hoy entre reunión y reunión me pasaba el parte de los chicos, porque los chicos se escapan, Mateo y Juanita, los más chicos que van al colegio todavía, tienen 1 hora para almorzar y como 45 minutos, 50, como están muy cerca de casa, van a almorzar. Y entonces era Isabel pasándome el parte, tal aprobó tal examen, tal otro, armando el álbum de figuritas con los chicos, también un poco negociando cambio de figuritas, ¿viste? Del mundial con uno de los chicos, a ver quién tenía cuál. No, Isabel realmente es una persona que providencialmente apareció en mi vida, en nuestra vida, y a mí me la cambió para siempre, ¿no? Interesante, se los ven muy enamorados, sinceramente, se los ven muy enamorados. Gobernador, le agradezco que se haya prestado esta charla, la charla de actualidad. Le voy a regalar un habano que también me ha mandado a mí la familia Vicentín, así que sí, son de alta calidad, de alta gama también como el vino.
Este programa no, el programa es medio, pero el vino y el habano... Tremendo el vino, no probé el habano, después te lo cuento. Enseguidita volvemos. Gracias por todo, gobernador Por Urtubey. favor. Muy buenas noches. Gourmet. Los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Y brindo por ustedes, por supuesto, ¿eh? Y qué decirle, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos aflojando la corbata. Empieza dentro de un rato, dentro de media hora un nuevo día. Y a usted lo espero el próximo martes aquí, en Palabra de Leuco.